Vamos a comprobar que las 8 propiedades que se cumplen respecto de las dos operaciones en los espacios vectoriales se cumplen en el caso del espacio vectorial en el que el conjunto de los elementos son los vectores formados por n números reales y en el que las operaciones son la suma en la que sumamos los componentes y el producto por un escalar en el que multiplicamos cada uno de los componentes del vector por el escalar. Bueno, para verificar que se cumplen las propiedades, vamos a usar de forma genérica a lo largo de la comprobación de las 8 propiedades esos tres vectores, el vector u, v y w, que pertenecen a Rn, que tienen n componentes, como podéis ver ahí, la componente 1, la 2, todas las demás componentes hasta la componente n. ¿No? Pues u, v y w pertenecen a Rn y después dos escalares que vamos a utilizar, alfa y beta, que pertenecen a R. También vamos a utilizar a veces un vector adicional, que va a ser el vector en el que todas las componentes son 0, y un escalar adicional que va a ser el 1. Bueno, ¿cuáles son las propiedades que tienen que cumplirse respecto de la operación suma? Tienen que cumplirse 4 propiedades. La propiedad asociativa nos dice que tiene que cumplirse que si tenemos 3 vectores y sumamos el primero de ellos a la suma de los dos últimos, pues eso debe ser igual a la suma de los dos primeros más la suma del último vector. Vamos a comprobar que esto se cumple con la suma de vectores tal y como la tenemos definida, como la suma de cada una de las componentes. Lo que vamos a hacer para comprobarlo es desarrollar primero esta suma de aquí, u más v más w, y después desarrollar u más v w para comprobar que son iguales. Bueno, aquí tenéis u más v más w. Ponemos primero el vector u, que lo tenéis aquí indicado, el vector u con sus n componentes, x1, x2 hasta xn, y aquí hemos escrito v más w. ¿Cómo hacemos la suma de los vectores? Pues sumando cada una de sus componentes. La primera componente de v es i1, la primera componente de w es z1, pues la primera componente de v más w será i1 más z1, como tenéis ahí indicado. La segunda componente de v más w será i2 más z2, y así todas las componentes hasta in más zn. Bueno, pues aquí tenéis indicado v más w. Y a eso le sumamos ahora, aquí tenéis indicado v más w, y a eso le vamos a sumar ahora la u, el vector u. Bueno, pues tenemos que sumar las componentes. La primera componente de u es x1, la primera componente de v más w es i1 más z1. Bueno, pues si sumamos esas tres componentes nos queda que la primera componente del vector u más, abro paréntesis, v más w será x1 más i1 más z1. De la misma manera, la segunda componente será x2 más i2 más z2 y así hasta la componente enésima, que será xn más in más zn. Por tanto, u más, abro paréntesis, v más w, cierro paréntesis, es x1 más i1 más z1, x2 más i2 más z2, así hasta xn más in más zn. Vamos a hacer ahora la suma de sumar primero u más v y después más w. Bueno, pues u más v, ¿cuánto será? Pues sumamos la primera componente de u más la primera componente de v, es decir, x1 más i1, más la segunda componente del vector suma será la segunda componente de u más la segunda componente de v, que es x2 más i2, y así tenemos el vector suma, el vector u más v, ¿no? Este es el vector u más v. Y a ese vector le vamos a sumar ahora el vector w. Bueno, pues a x1 más i1 tendremos que sumarle z1. A x2 más i2 tendremos que sumarle z2 y nos quedará x1 más i1 más z1 como primera componente, x2 más i2 más z2 como segunda componente y así hasta xn más in más zn. Si os fijáis es lo mismo, pues u más v más w es lo mismo que u más v más w. Por tanto, ambas cosas son iguales y efectivamente se cumple la propiedad asociativa. La segunda propiedad es la existencia de un elemento neutro, es decir, que tiene que existir un vector dentro del conjunto de vectores que haga que para cualquier vector u, al sumarle ese vector, que es el elemento neutro, pues nos dé el vector original. ¿Cuál va a ser este elemento neutro? Pues va a ser un vector de Rn en el que tenga n, que por tanto debe tener n números reales. ¿Cuáles van a ser estos n números reales? Pues n ceros. 0, 0, así hasta n veces. El vector formado por todos ceros, en el que todas sus componentes son ceros. Ese vector efectivamente pertenece a Rn. Bueno, si sumamos un vector cualquiera, el vector u, cuyas componentes son x1, x2 hasta xn, más el vector 0, 0, 0,
¿Qué es lo que nos da esa suma? Pues la primera componente será x1 más 0, la segunda x2 más 0 y así la última xn más 0, que es igual a x1 más x1, x2 hasta xn. Por tanto, el vector x más 0 es el vector, el vector u más 0 es el vector u y se cumple la existencia del elemento neutro. La siguiente propiedad es la existencia de un elemento simétrico. Es decir, para cualquier vector u, si tenemos un vector u que pertenece a nuestro conjunto de vectores de Rn, también tenemos que tener un vector que haga que al sumarlo a u nos dé el 0. ¿Cuál es este vector? Bueno, pues si tenemos el vector u formado por x1, las componentes x1, x2 hasta xn, que son números reales, el vector menos u va a estar formado por el negativo de estas componentes. Es decir, si estas componentes son positivas, pues el mismo número pero en negativo, y si hay alguna componente negativa, el mismo número pero en positivo. Es decir, por el mismo número real pero cambiado de signo. Por tanto, menos u será menos x1, menos x2 hasta menos xn. Vamos a sumarlo con el vector original u. Pues si hacemos u más ese vector que hemos llamado menos u, lo que tendremos será el vector x1, x2 hasta xn más el vector menos x1, menos x2 hasta menos xn. Si sumamos esto, pues tendremos que sumar componentes. La primera componente es x1 más menos x1. La segunda componente será x2 más menos x2. Así hasta xn, perdón, aquí tenéis menos 2, pero esto es menos n. Y si lo vamos sumando, pues siempre nos dará 0, 0, 0. Por tanto, se cumple. Existe un elemento simétrico dentro de los vectores de Rn. La última propiedad respecto de la suma es la propiedad conmutativa, es decir, que u más v sea igual a v más u. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hallar u más v, hallar v más u y comprobar que son iguales. U más v será un vector cuya componente será x1 más y1, x2 más y2, xn más yn. V más u será otro vector cuyas componentes sean y1 más x1, y2 más x2 y n más xn. Bueno, como x1 más y1 es lo mismo que y1 más x1, x2 más y2 es lo mismo que y2 más x2 y así sucesivamente xn más yn es lo mismo que yn más xn, lo que tenemos es que las componentes de u más v son iguales a todas las componentes de v más u y por tanto se cumple la propiedad conmutativa. Vamos a seguir viendo cómo se cumplen todas estas las propiedades de las operaciones en el espacio vectorial de Rn y ahora vamos a ver las propiedades del producto por un escalar. Las propiedades relativas al producto por un escalar. La primera de ellas era la propiedad asociativa, en la que tenemos que ver que con el producto que hemos definido, alfa multiplicado por el producto del escalar beta por el vector u tiene que ser lo mismo que multiplicar alfa por beta y eso multiplicarlo por el escalar u. Vamos a verlo de nuevo. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hallar alfa por beta por u y después vamos a hallar alfa por beta por u y vamos a comprobar que son iguales. Bueno, alfa por beta por u, ¿qué será? Pues será alfa multiplicado por beta por el vector u. Beta por el vector u, que es, hemos dicho que el producto por un escalar, la operación la realizamos multiplicando cada una de las componentes del vector por el escalar. Por tanto, beta por u será el vector beta por x1, beta por x2, que tiene por componente pues beta por la componente del vector u. Si a esto si este vector beta por u lo multiplicamos por alfa, pues lo que tendremos será alfa multiplicado por cada una de las componentes de este vector. Y por tanto lo que tendremos será alfa por beta por x1 como primera componente, alfa por beta por x2 como segunda componente y así hasta alfa por beta por xn como última componente. Si multiplicamos alfa por beta por u, pues lo que tendremos será alfa por beta por x1, alfa por beta por x2, alfa por beta por xn, que si veis, pues cada una de estas componentes es igual a las componentes de arriba. La primera componente es igual a la primera componente, la segunda componente es igual a la segunda y así hasta la enésima que es igual a la enésima. Y por tanto, alfa por beta por u es lo mismo que alfa por beta por u y se cumple la propiedad asociativa respecto del producto por un escalar. También tiene que cumplirse la existencia de un elemento neutro en el producto por un escalar. El elemento neutro va a ser el 1. ¿No? El número real 1. Si multiplicamos cualquier vector por el número real 1, vamos a ver que nos da el mismo vector. 1 por el vector u será 1 por cada una de las componentes del vector u, es decir, 1 por x1 será la primera componente del resultado, 1 por x2 la segunda componente, hasta la componente enésima que será 1 por xn. Y eso es lo mismo que x1 por x2 hasta xn, que es el vector u. Por tanto, 1 por u es igual a u y se cumple la existencia de un elemento neutro. La tercera propiedad respecto del producto escalar, que ya es la séptima de las 8 propiedades que teníamos que ver, es la propiedad distributiva respecto de la suma de vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un escalar multiplicando una suma de vectores, eso es lo mismo que la suma del escalar por cada uno de los vectores. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a desarrollar el primer lado de la igualdad,
Después desarrollamos el segundo lado de la igualdad y comprobamos que ambos lados son iguales. Bueno, vamos a hacer el escalar, en este caso el escalar alfa. Ahí tenéis puesto el escalar alfa por el vector u más v, que lo tenéis puesto ahí. El escalar alfa por el vector u más v. Será el escalar alfa por el vector u más v, que es la suma de las componentes de u más la suma de las componentes de v. Es decir, la primera componente x1 más y1, x2 más y2 y así sucesivamente. Bueno, pues si multiplicamos el escalar por cada una de las componentes tendremos alfa por x1 más y1, alfa por x2 más y2 como segunda componente. Si desarrolláis ese paréntesis, lo que será la primera componente de este vector de aquí, alfa por u más v, será alfa por x1 más alfa por y1. Es la primera componente que sale de aquí, de multiplicar el alfa por la suma de x1 más y1. Esta será la primera componente, alfa x1 más alfa y1. La segunda componente será alfa x2 más y2, la componente enésima, alfa xn más alfa yn, ¿no? Y en el medio pues todas las intermedias. Si desarrollamos alfa u más alfa v, pues alfa por u será alfa por x1, alfa x2, alfa x hasta alfa xn, y a eso tendremos que sumarle el vector alfa v, que es alfa y1, alfa y2 hasta alfa yn. Cuando lo sumamos primera componente más primera componente y nos da alfa x1 más alfa y1, la segunda componente alfa x2 más alfa y2, así hasta la componente enésima, que es alfa xn más alfa yn. Si lo veis, pues estos dos vectores son iguales cada una de sus componentes y por tanto son iguales. Y se cumple la propiedad distributiva respecto de la suma de vectores. Finalmente, la última propiedad que debe cumplirse del producto escalar es la propiedad distributiva respecto de la suma de escalares. Es decir, tenemos que tener que alfa más beta por el vector u es igual a alfa por el vector u más beta por el vector u. Vamos a repetir el proceso. Primero tenemos alfa más beta por el vector u. Si hacéis alfa más beta por el vector u, tendréis que será alfa más beta por la primera componente, pues esa es la primera componente de ese vector, que es alfa más beta por x1. La segunda componente, alfa más beta por x2, y así hasta alfa más beta por xn. Si desarrollamos alfa por u más beta por u, tendremos que alfa por u es alfa x1, la segunda componente alfa x2, beta por u es beta x1 la primera componente, beta x2 la segunda, y así sucesivamente. Cuando sumamos estos dos vectores, tenemos que sumar componente a componente. Alfa x1 más beta x1 será la primera componente, alfa x2 más beta x2 será la segunda componente, y si de aquí, en cada uno de esos elementos sacamos factor común la x1, pues nos queda alfa más beta por x1, que será la primera componente, alfa más beta por x2, que será la segunda componente. Y si veis, cada una de las componentes de lo de arriba es exactamente igual a las componentes de abajo. La segunda componente igual a la segunda componente, la primera componente igual a la primera componente. Y por tanto tenemos que alfa más beta por u es igual a alfa u más beta u, y se cumple por tanto la propiedad distributiva respecto de la suma de escalares.